¿Qué pasa, gente? En este vídeo vamos a crear una función llamada InvokeMap que nos va a permitir aprovechar todas las variables y estructuras de archivos que nos creamos con sethackinenv en el vídeo anterior, y esto nos va a permitir lanzar el comando de manera mucho más rápida. Pero antes de todo, ¿por qué queremos hacer esto? Una de las grandísimas ventajas que va a tener este comando va a ser que le vamos a poder pasar un flag llamado mode, y dependiendo del modo que nosotros elijamos, le va a meter todos los parámetros que a nosotros nos apetezca meter en cada uno de los distintos modos, por lo que sencillamente vamos a tener que establecer el modo con el que lo queremos tirar, por ejemplo en el caso de Quick para que sea pues, un escaneo rápido sin output, All para que sea con todos los puertos y que nos genere output, Full para que haga -sc-sv sobre los puertos que nosotros hayamos seleccionado y generando output, o por ejemplo en el caso de UDP para que vaya un poquito más rápido porque ya sabemos que este protocolo es bastante más lento. Entonces, al abstraer toda esta parte y meterlo dentro de un wrapper que sencillamente tenemos que pasarle un parámetro y ya nos establece todas las configuraciones necesarias, y además pillando la variable IP automáticamente del entorno, esto va a acelerar muchísimo nuestro proceso de hacking, como podremos ver nosotros más adelante. Para incorporar este nuevo módulo, lo que vamos a hacer va a ser, dentro de Offensive PowerShell PSM1, vamos a meter una nueva ruta, que en este caso va a ser la de comandos, va a ser una nueva carpeta que vamos a crear dentro de la raíz de este módulo, que se va a llamar, pues, efectivamente, comandos, que va a ser donde vamos a ir metiendo todos los invoke y el comando que va a ir asociado a esto. Y para importar todas las funciones, lo que vamos a hacer va a ser lo mismo que en el otro caso. Vamos a filtrar por todos los PSM1 que aparezcan en la carpeta de comandos, y lo que vamos a hacer sencillamente va a ser importarlos. Una vez tenemos esto, podemos crearnos directamente un archivito, en este caso llamado invokemmap.psm1, que si nos fijamos está precisamente en esa carpeta que hemos comentado dentro de Offensive PowerShell /comandos. Y aquí tendríamos invokemmap.psm1. Como siempre, vamos a comenzar con nuestra estructura de función y la documentación que vamos a generar del comando. En esta, pues la típica que ya tenemos, tanto la parte de sinopsis, donde hacemos una breve descripción de este comando, y la parte de descripción donde ya nos metemos un poquito más en qué es lo que hace y qué es lo que deja de hacer. Si continuamos, vamos viendo por aquí el parámetro IP, que ya sabemos cómo definir la ayuda para estos parámetros, y lo mismo con el resto de parámetros que podemos ver aquí, tanto la parte de mode como la parte de puertos, que iremos viendo ahora cómo lo definimos. A continuación ponemos un ejemplo, cómo se utiliza en su forma más básica, que en este caso sería invokemmap, que como podemos ver coge directamente $IP. Y bueno, el resto de ejemplos que ya sabemos cómo se pueden definir cada uno de estos, pues con las distintas formas de cómo se ejecutaría y una breve descripción de qué es lo que va a hacer en ese caso. Ahora bien, dentro de la chicha. Dentro de la función vamos a definir una serie de parámetros. En este caso definimos el parámetro IP, que lo vamos a asociar a global IP para que lo pille automáticamente de las variables que se han definido con sethackinenv, el mode, que en este caso va a ser quick, y el de ports, que lo pillaremos de la variable global ports, que ahora veremos cómo la definimos. En este caso estamos haciendo una cosita un poco más especial, que es este validate set, que esto lo podemos hacer gracias a que hemos añadido esta parte de CMD binding. Esto lo que permite hacer es meter una serie de parámetros más avanzados, como el que veremos ahora de validate set, y también nos permite hacer toda la parte de los common parameters, que por ejemplo sería el -verbose, -debug, -error, que veremos más adelante para qué sirven todos estos, pero vamos, es algo bastante sencillito. En el caso de validate set, lo que hacemos es definir una serie de opciones, en este caso todas estas, que esto va a permitir dos cosas. Punto número 1, que no se pueda meter un parámetro que no sea alguno de estos, y punto número 2, nos va a permitir autocompletar directamente mediante tabulador. Una vez pongamos -mode, vamos a poder hacer tabulador y va a ir iterando entre cada una de estas opciones. Si continuamos, hacemos por aquí una comprobación de que la variable IP esté bien definida. En el caso de que no la pasemos y tampoco la hayamos definido, pues lo tendríamos ahí. Y podríamos continuar ya con la parte principal de esta función, que en este caso va a ser el bloque de try-catch. Este bloque, si no lo habéis visto nunca, principalmente lo que hace es que intenta ejecutar todas las instrucciones que aparecen dentro de este try, y en el caso de que alguna de ellas genere una excepción, este catch la pilla y nos permite ejecutar una serie de acciones en base a este. Esto lo veremos ahora al final. Entonces, dentro del try, la primera comprobación que hacemos es si .scans existe. Esto es en el caso de que hayamos ejecutado sethackinenv, va a haber creado este directorio automáticamente y podremos meter aquí todos los resultados que ahora veremos con Nmap. En el caso de que no hayamos creado este directorio o que queramos, por ejemplo, definir directamente la variable $IP y lanzar un escaneo sobre esta, podremos hacerlo directamente pues, sobre la propia ruta. Una vez tenemos ya definido este output path, ahora vamos a la parte principal. En este caso hacemos un switch, que ya lo conocemos, lo hemos visto en vídeos anteriores, sobre mode.
Y dependiendo del tipo de modo que hayamos elegido, que como hemos visto antes puede ser Quick, puede ser All, puede ser Full, puede ser UDP y por defecto va a ser siempre Quick, lo que vamos a hacer es definir nmap args. Esto ya lo hemos visto anteriormente, que para pasarle los argumentos al call operator vamos a tener que definirlos dentro de un array, que como hemos visto se define con arroba entre paréntesis y cada uno de los ítems separado por comas. En el caso de Quick, lo que vamos a hacer va a ser un guión T4, que esto lo que establece es el template timing, para que sea con el 4, que es un poquito más rápido del modo estándar, guión PN para ahorrarnos el host discovery y guión N para ahorrarnos toda la parte de resolución de DNS. Esto veremos que lo haremos en todos los modos porque es algo que nos interesa que se haga por defecto. Y en el caso de Quick no vamos a guardar el output ni nada por el estilo, sencillamente vamos a lanzar el escaneo sobre la IP para obtener unos resultados rápidos. Si ahora nos vamos a la parte de All, en este caso lo que queremos hacer es acelerar un poquito el escaneo porque vamos a escanear absolutamente todos los puertos. En este caso con guión P guión lo que va a hacer es escanear todo el rango de puertos posible. Y finalmente guión OA para que nos exporte los resultados en todos los formatos posibles y dentro del output path que hemos visto antes, que sería cualquiera de estas dos rutas en caso de que exista y en caso de que no, dentro de la propia. Y finalmente $IP para establecer cuál es el objetivo que queremos escanear. Esto nos va a dejar guardado una serie de archivos que ahora veremos en la parte de la demo. Si pasamos a guión full, en este caso lo que vamos a hacer es escanear únicamente los puertos que se hayan obtenido con el guión mode all y lo que vamos a hacer es un escaneo de versión y de scripts comunes que se pueden lanzar sobre estos servicios. Y de nuevo guardando el output en cada una de las rutas que hemos especificado. Y de nuevo con la parte de IP. Y finalmente con la parte de UDP lo que vamos a hacer es guión F para escanear solo los 100 puertos más comunes, que esto va a acelerar bastante el proceso y normalmente no nos vamos a dejar ningún puerto a no ser que sea algo súper extraño. Podremos revisar todos los puertos más comunes de UDP. Establecemos guión SU mayúscula para poder hacer el escaneo de UDP y de nuevo otra vez guardamos el output path sobre $IP. Finalmente tenemos esta parte de return que es en el caso de que $mode no se haya establecido correctamente por lo que sea, sencillamente vamos a cerrar el programa y ya está, no vamos a hacer ningún tipo de acción. Una vez tenemos ya todo esto definido, si queremos hacer un great verbose vamos a poner los nmap args con los que se está ejecutando, que esta va a ser la forma final donde va a aparecer nmap con todos los argumentos donde van a aparecer uno detrás de otro. Y vamos a escribir por pantalla cuál es el modo con el que se está ejecutando y la IP sobre la que se está ejecutando para tener un poquito de debugging así de manera rápida, que bueno, luego nos vendrá bien para otras funciones que veremos más adelante. Y finalmente con el call operator, que ya lo vimos en el vídeo de las bases de PowerShell, donde le pasamos el comando que queremos ejecutar como primer argumento y como segundo argumento un array de todos los argumentos que este va a tener. Esto lo que va a hacer va a ser ejecutar nmap de manera normal y corriente y veremos el output como si lo hubiésemos ejecutado directamente en el terminal. Finalmente, en el caso del catch, escribimos aquí una serie de errores que nos van a servir para debugging, pero bueno, de momento en esta parte no hace falta que nos volvamos muy locos, podríamos sencillamente poner un return o cerrar el programa y ya está, pero bueno, esto nos puede venir bien en caso de que queramos investigar por qué ha fallado. Entonces, una vez ya tenemos definida la función, nos podemos venir por aquí para ver una demo. Para empezar, que creo que esto no os lo he enseñado hasta ahora, podemos ver el getHelp del invoke-nmap, que en este caso aparecería todo lo que hemos establecido nosotros en ese archivo. En el caso del nombre, pues el propio nombre de la función. En sinopsis, la sinopsis que nosotros establecimos. En la sintaxis, el cómo se ejecutaría el comando con cada una de las partes que serían obligatorias y las que no. De nuevo, el common parameters que hemos comentado antes que nos permite. Y una breve descripción de todo lo que puede hacer. Si queremos sacar más información, podemos hacer -full. Y aquí ya nos aparecerían todos y cada uno de los ejemplos que hemos establecido, todos los parámetros, si son obligatorios o no, la posición que ocupan en caso de que no los queramos meter con el -ports, por ejemplo, el valor por defecto que nos aparece y el resto de datos relevantes de todos y cada uno de estos. Por ejemplo, en el caso de mode, aquí nos especifica de, vale, pues -quick hace esto, -all hace esto, -full hace esto, -udp hace esto y demás. Entonces, ¿cómo podemos probar este comando? Primero de todo, vamos a arrancar una máquina de HatTheBox, en este caso la máquina de Pete, y una vez ya la tenemos definida, vamos a aprovechar el comando que ya hemos creado anteriormente, que sería sethackinenv con la IP que nos ha dado Pete, el nombre de host, y le decimos que sí que queremos establecer toda la estructura de archivos y demás. Metemos la contraseña para que haga el etc host, y aquí, como hemos visto antes, ya tendríamos la IP, ya tendríamos el rhost y demás. Entonces, ponte que queremos lanzar un escaneo rápido para sencillamente saber los puertos que tiene abiertos y empezar lo más rápido posible a lanzar los comandos. Pues,
comenzamos por aquí con InvokeMap, como hemos dicho, coge la variable IP automáticamente y vemos que tarda un ratillo y ya tendríamos los resultados. Una vez obtenemos esto, que ya vemos que tiene el 22, el 80, el 90-90, una de las cosas que podríamos hacer, que aquí es donde vamos a empezar a notar que se acelera toda nuestra metodología, es que podríamos lanzar -enmap con el mode all y una vez lo dejamos corriendo, mientras esto escanea todos los puertos, nosotros sabemos que tiene por aquí el 80 y el 90-90 que podemos ir explorando. Entonces nos podríamos venir aquí al navegador y, por ejemplo, exploramos el punto 80, que vemos que es un Nginx por defecto, y el 90-90, que en este caso va a ser pues, un cockpit, que aquí tendríamos un login y que tendríamos que ver cómo podríamos acceder o hacer un fuerza bruta. Todo esto lo podemos seguir explorando, lanzando por aquí pues, diferentes rutas a ver si encontramos algo, vemos que nos da fallo, podríamos explorar el source a ver si nos dice algo interesante, podríamos ver los distintos elementos a ver qué nos sugiere. Entonces, bueno, podríamos seguir explorando todo este host mientras el escaneo por detrás está corriendo. Por aquí vamos a pausar un momentín y ahora seguimos viendo cómo podríamos continuar. Perfecto, aquí ya habría finalizado, vemos que tenemos más o menos los mismos resultados, no ha sacado ningún puerto más que el escaneo anterior, ha tardado 2 minutos, con lo cual en este rato podríamos haber seguido haciendo otras cosas. Y lo interesante de esto es que nos ha dejado por aquí los archivos donde ya aparecen todos y cada uno de los puertos en los distintos formatos que hemos comentado antes. Esto tiene una ventaja y es que si nosotros ahora quisiéramos poder sacar todos los puertos directamente, podemos ejecutar este comandito que vamos a explicar muy brevemente porque en próximos capítulos vamos a cambiarlo completamente y hacer una función que permita integrarlo todo muchísimo mejor. Pero bueno, muy en resumen, lo que hace es recoge los contenidos del escaneo que hemos realizado antes, el de all con .enmap para el formato normal. Va a coger únicamente las líneas que contengan TCP, un espacio y open, que si lo vemos por aquí serían justo estas 3 líneas. Y una vez coge estas 3 líneas, hace un truquito que no me voy a meter muy a fondo porque esto es regex relativamente avanzado. Mete entre paréntesis toda esta parte que lo que estaría haciendo sería seleccionar los números y lo mete entre paréntesis. Esto lo que hace es crear un grupo, entonces vamos a poder referirnos luego a este grupo de cierta manera que veremos ahora. Todos estos match se lo pasamos al for each, que ya sabemos que lo que hace es iterar por cada uno de estos objetos. Y aquí, como hemos visto antes, lo que hace es coger el match dentro del grupo 1, que sería este grupo que hemos creado nosotros aquí, con lo cual estará cogiendo únicamente el número que aparece antes de /tcp y nos devuelve sencillamente el value. Y tras esto nos va a devolver sencillamente un array de números, que lo que vamos a hacer va a ser pasarlo con join_string para que lo que utilice de unión sea la coma. Si por ejemplo quitásemos todo esto, veremos que ahora $port es sencillamente un array de puertos que sería el 22, el 80 y el 90-90. Si a esto ahora le añadimos el join y volvemos a llamar a $port, veremos que ahora nos los ha añadido con comas a cada uno de ellos. Esto lo que nos permite ahora sería volver a lanzar InvokeMap con el mode full, donde vamos a sacar ya versiones y lanzar los scripts comunes, y vemos que esto arranca directamente, nos ha cogido al vuelo la variable de puertos que hemos definido anteriormente, y vamos a ver que tarda un pelín, pero ahora nos saca los resultados con absolutamente todos los puertos, versiones y scripts necesarios. Vemos aquí que ya nos ha devuelto los resultados y que de hecho solo ha tardado 37 segundos. Esto es muchísimo más rápido que lanzar --p- con SCSV, porque en ese caso va a estar lanzando todas las comprobaciones sobre todos los puertos y eso suele tardar muchísimo. Y de nuevo esto nos lo va a haber guardado directamente en scans, donde tendremos todos los resultados de full por si en cualquier momento queremos recuperar esta información, que ya veremos cómo podemos hacerlo en un futuro. Y finalmente, para la parte de UDP, podemos hacer exactamente lo mismo de -all y le metemos UDP. En este caso, como hemos visto antes, vamos a escanear únicamente los 100 puertos más comunes. Vamos a ver que va a tardar un ratillo, con lo cual ya podríamos seguir explorando el resto de puertos y ver si conseguimos sacar algo en la máquina que no hayamos visto en los escaneos de antes. Así que vamos a esperar un ratito y vamos. Por aquí vemos que ya ha terminado y efectivamente encontramos que uno de los puertos que tenemos abiertos es el 161 SNMP, que con este podremos interactuar pues, de distintas maneras que ya veremos en otros vídeos. Entonces, en este caso, si revisamos la carpeta de scans, ya tendríamos absolutamente todos los escaneos necesarios hechos en esta máquina para asegurarnos de que no se nos escapa absolutamente nada, donde tenemos UDP,
Tenemos el escaneo full donde hemos pillado versiones y scripts comunes y tenemos el all donde hemos pillado absolutamente todos los puertos que había abiertos. Y con esto podríamos ya continuar con el resto de numeración dentro de la máquina yendo servicio por servicio. Entonces, con esta función que acabamos de crear ya empezamos a ver cómo encajan todas las piezas de lo que hemos ido creando, donde nosotros empezamos a atacar un target, definimos con sethackinenv tanto la IP como el rhost. Eso nos va a crear una serie de archivos y de carpetas que luego vamos a poder ir aprovechando continuamente con todo el resto de funciones que vayamos creando. En este caso ha sido la de Nmap, que es muy sencillita porque lo único que aprovecha es la IP que hemos definido de manera global y que vamos a poder aprovechar para lanzar el comando y olvidarnos completamente de tener que estar metiendo el parámetro. Y por otro lado, reaprovechamos ya esa carpeta de .scans que creamos para poder guardar el output de todas las herramientas bien estructurado con los nombres y demás que nos haga falta. Para luego también poder utilizar otras herramientas que recojan el output de estas anteriores y lo podamos reaprovechar todo de una manera mucho más sencilla. Entonces nada, vídeo muy rapidito, creo que ha sido algo bastante sencillo. Vamos a ir viendo cómo podemos mejorar esto en los dos próximos vídeos, donde veremos una función para extraer todo el tema de los puertos y empezar a trastear con el tema de crear objetos en PowerShell, que eso va a estar muy guapo. Y por otro lado, veremos cómo crear un comando o una función en este caso que nos permita ejecutar directamente eso y automáticamente nos vaya lanzando modo por modo de Nmap para que nosotros lo lancemos y automáticamente nos podamos poner ya a revisar el resto de cosas y despreocuparnos completamente mientras esto corre y enumera por su cuenta. Así que nada, un saludo. No. Y bueno, si queréis ver cómo hemos creado esta función de sethackinenv donde se establecen todas las variables y la estructura de archivos por defecto, os dejo un videocito por aquí donde podéis chequear un poco cómo lo hemos hecho. Un saludo y muchas gracias. Vean.